Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio para este domingo, escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, comenzando a leer en el verso 51. Gloria sea a ti, oh Cristo. Dice así el Evangelio para esta ocasión: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, así yo vivo en el Padre. Y asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a ti, oh Cristo. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. No hay manera de que no podamos leer este texto del día de hoy sin pensar en la Santa Comunión, sin pensar en la Eucaristía, sin pensar en la mesa, ¿verdad?, del Señor. Comer mi carne, beber mi sangre, ¿verdad? Y lo que hacemos en la mesa es compartir el cuerpo y la sangre del Señor en ese pan y en ese vino, ¿verdad? Entonces, todo el capítulo ya nos está trayendo a ese escenario. En el Evangelio según San Juan no hay lo que llamamos una institución de la Santa Cena. Pero aquí en estas palabras hay una invitación a que así vivamos esa participación de intimidad con Cristo. Yo permaneceré en Él y Él permanecerá en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, que es lo mismo que nos sucede en la cena. Es la misma invitación que lo hace en la cena. A una intimidad en el amor de Dios, en el amor que nos libera, en el amor que nos perdona, en el amor que nos sana, en el amor que nos levanta en algo cuando estamos caídos, en el amor que nos ayuda a reconciliarnos unos con otros, porque no solamente recibimos el perdón para nosotros, sino que también Jesús nos alimenta, nos nutre para perdonar a otros. Entonces, y así también todos juntos, delante de esa mesa, salimos en paz a servir con gozo al Señor. Y eso quiere decir que nosotros vamos a participar del propósito y de la misión de Dios, que
que tiene, que es reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, ven cómo se amplía todo este mensaje, ¿verdad? Y cómo, aunque Juan no tiene una institución, sí en este capítulo nos está invitando. Es más, desde el primero de ellos, ¿se acuerdan de la alimentación de los 5,000? ¿Qué pasó con los panes, los 5 panes y los 2 peces? ¿Qué Jesús hizo? Los levantó, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio, ¿verdad? Para repartirlo, ¿verdad? En ese sentido. ¿Esos no son los gestos acaso que se hacen cuando estamos en la comunión? Es cuando vemos la institución de la cena en Mateo, en Lucas, en Marcos y en la carta a los Corintios. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que decimos los domingos? Esto es mi cuerpo dado por ti. Y cuando estamos en el momento que llamamos consagración, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Jesús y levantó, ¿verdad? Dio gracias, lo dio a sus discípulos. Dijo, comáis, ¿verdad? Esto es mi cuerpo. Y eso es bien importante, ¿verdad? Para el día de hoy, porque hoy se nos está diciendo por Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre. No está diciendo ahora, el que come este pan como si fuera, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, igual que cuando en la institución de la cena, que lo vemos en Mateo, Lucas, le dije, y en Marcos y en Corintios. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles son las palabras? Esto es mi cuerpo. Lo que yo tengo en mis manos es pan sin levadura, ¿verdad? O puede ser el pan criollo también, como lo hacemos también ahora, ¿verdad? Pero ¿con qué fe nosotros hacemos esto? ¿Con la fe del Evangelio? ¿Con la fe de la palabra del mismo Jesús? Aquí citada por Juan, o en las instituciones de la mesa, pues también lo que Jesús dijo en esa última cena, ¿verdad? Así que es confiar en la palabra de Jesús. Lo que yo levanto es pan sin levadura, pero en fe nosotros vamos confiados de que Él está con y bajo ese pan y ese vino, como su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Su real presencia está ahí. ¿Cómo es esa presencia? Ahí nosotros no explicamos, porque lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Creo que la semana pasada también lo dije, ¿verdad? Si nos sacan el cantito de pan que nos comimos y lo llevan a un laboratorio, va a dar harina. Eso es lo que va a dar el compuesto, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que es un misterio. Y el misterio es que nos lleva a la fe, ¿verdad? El misterio es algo más allá que podamos explicar. El misterio es algo más allá que podamos entender o comprender o describir, ¿verdad? Es algo que está más allá de nuestras capacidades. Pero el Señor ha querido traernos a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Cómo se relaciona ese comer del pan con el maná que comieron en el desierto. Y cómo se relaciona Él como Cordero de Dios con la Pascua que celebraban los judíos, ¿verdad? Y cómo aquella Pascua y aquel Cordero les recordaba a los judíos que Dios los había sacado de la esclavitud, que Dios los había liberado. Y ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Como el Cordero de Dios que quita que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde? En su cruz y en su resurrección. Así que todo esto está interconectado. Finalmente recordamos, cuando vamos a la mesa, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y aunque nosotros no estuvimos en aquel evento de hace más de 2000 años, lo recordamos, participamos de él, ¿verdad? No solamente por recordar lo que la palabra nos dice, sino porque se hace presente Él con nosotros, está con nosotros en la mesa, está con nosotros antes de la mesa, está con nosotros invitándonos para participar y está con nosotros cuando comemos, cuando bebemos. Él está ahí, ¿verdad? Perdonándonos, abrazándonos. Una manera de decir esto es que la comunión es como el sello de lo que se proclama en el día.
Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice en hebreo, ¿verdad? A veces corta como la lanza. Y hay veces que la gente me lo dice, ¿verdad? Ay, pastor, yo creo que usted está predicando por mí, porque mire que, ay, pero usted sabe de lo que me estaba pasando a mí, porque parecía que si me estuviera tirando esa palabra a mí. Y yo no sé lo que te está pasando a ti, pero si tú la recibiste con fuerza, ¿verdad? Como que te acomodó, como que te señaló, pues, vamos a dejarlo en las manos de Dios. Y que Dios sea el que bregue contigo y que te perdone y te ayude a salir de ese señalamiento o de esa situación, ¿verdad? Que es lo que se llama ¿qué? El arrepentimiento diario, ¿verdad? Y por eso nosotros vamos a la mesa constantemente, ¿verdad? Vamos a la mesa constantemente porque sabemos que necesitamos de Dios, que no hemos llegado a la perfección, caminamos hacia ella con la gracia de Dios, por su palabra, por el Evangelio, por Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero sabemos que siempre necesitamos volver, ¿verdad? Así que hay veces que la palabra, ¿verdad?, nos incomoda, pero también está en el Evangelio, siempre está en el Evangelio la palabra de perdón, la palabra de reconciliación, la palabra de esperanza, la palabra que sana las incomodidades que tú puedas tener, o los miedos, o las angustias, o las tensiones, o ese sentido de angustia o de pérdida, por ejemplo, o dolor por algo que te hayan hecho, ¿verdad? En ese sentido. Y te ayuda no solamente a reconciliarte tú con Dios, porque Jesús ha prometido que estaré con Él, permaneceré en Él, y Él permanecerá en nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa promesa es la que nos levanta, y por eso acudimos a la mesa en la seguridad, con confianza, pero también en la conciencia de que necesitamos de ese alimento de Dios, de ese abrazo de Dios. Y por eso empezamos a decir ahorita que la comunión era como el sello de ese día, ¿verdad? Por eso es que no la hacemos al principio, ¿verdad?, sino la hacemos después de la predicación del día, o después de, porque ahí como que culmina. Si yo les he estado hablando, o si la palabra, perdón, debo decir, no ha estado hablando a nosotros, ¿verdad?, ahí es que ese es el momento que nos reconciliamos. Lo interesante de esto es que no es solamente una experiencia individual, personal de cada uno, sino también una experiencia comunitaria, ¿verdad? Como vimos en uno de los versos del primer himno que cantamos, ¿verdad? Que no haya luchas fraternas, ¿verdad?, ni esclavitud ni miseria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos como colectivo, vamos como pueblo de Dios, vamos como comunidad de fe, vamos como iglesia, a todos a recibir el alimento de Cristo y convivir o estar ahí, habitando ahí en su presencia, ¿verdad?, para que Él también nos lleve en paz a compartir esa buena nueva con el mundo y que ya no haya esa esclavitud ni miseria, ¿verdad? Así que la mesa también nos alimenta para nosotros llevar a cabo la misión de Dios, para participar y colaborar con el reino de los cielos, para participar y colaborar con la vida abundante y la vida eterna. Ya Él ha demostrado en la cruz y en la resurrección que tiene poder para vencer el pecado, el mal y la muerte. Así que nos alimenta en la mesa para que entonces nosotros vayamos en esa lucha y podamos nosotros en su amor también caminar detrás de Él, ¿verdad?, en ese sentido, y tomar nuestra cruz también. Pero también es con el gozo y la esperanza de que hay una promesa de vida eterna. Quien come de este pan no morirá, vivirá para siempre, es lo que está diciendo, ¿verdad? Vivirá para siempre. Así que esa promesa está para ti y para mí, ¿verdad? En ese sentido también. Van a haber momentos de mucha dificultad, van a haber momentos en los cuales nos decaemos, vamos a haber momentos en los cuales nos sintamos frustrados, van a existir esos momentos, pero ahí está Jesús en la mesa invitándonos nuevamente, dándose a sí mismo como el pan de vida, para que y mantengamos esa fe, para que no muramos en el desierto, como digo, vuestros padres comieron y murieron, ¿verdad? El que come entonces mi carne y bebe mi sangre,
yo permaneceré en Él y en Él y también un pan de vida eterna. Así que la vida abundante y la vida eterna está predicada ahí, en ese evangelio, y no podemos desligar. Este evangelio nos va a llevar a esa santa cena, ¿verdad? Que es también lo que Pablo habla también de la comunidad como colectivo, cuando la institución, ¿verdad? También le dice, mira, cuando usted se sienta, y esto nos deja saber de que la iglesia desde un principio, cuando se reunía alrededor de Cristo, ¿verdad? En presencia, como cristianos, cuando se reunían como en la fe cristiana, pues se participaba de la mesa, era parte desde un principio era parte de esa iglesia primitiva, ¿verdad? Y uno puede leer el libro de los Hechos y uno puede darse cuenta, ¿verdad? También cómo era. Y como en Lucas se dice, ¿verdad? Cada vez que coman, ¿verdad? Que es algo que se repetía, No fue algo solamente para la última cena de Jesús, sino algo que se instituyó para que se repitiera, ¿verdad? Y Pablo se encarga de decirle a los corintios, miren, cuando ustedes se reúnen, ustedes comen, pero cuidado, porque esa no es la mesa del Señor. Puede que estén comiendo, pero a lo mejor no están celebrando la mesa del Señor, ¿verdad? Y lo que está diciendo es, no es para que se jalten como pasaron los 5,000 aquí, ¿verdad? Que volvieron a donde Jesús, porque Él les convirtió en los panes y los peces, ¿verdad? Para saciar el hambre que ellos tenían. Ustedes vinieron porque se saciaron, pero no están viniendo porque reconocen como realmente pan de vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Pablo desde un principio le dice a la comunidad, mira, yo sé que ustedes hacen unas comidas, pero mira, a ustedes vienen temprano, algunos de ustedes vienen temprano, ¿verdad? Y probablemente eran los que más chavos tenían, porque dejaban a la gente trabajando en sus fincas o en lo que fuera, ¿verdad? Y así que pues eso llegaban primero y se comían todo. Entonces cuando los otros llegaban, que los que estaban trabajando, que no podían llegar más temprano, pues entonces cuando venían, ya no había comida. Entonces Pablo, también hay que discernir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que no es para que se jacten, sino que celebren la mesa del Señor. Y parte de la celebración de la mesa del Señor es una mesa de iguales. Así que no es para algunos ventaja de uno y desventaja de otro, ¿verdad? Que esa comida diera para todos también. Así que no solamente es el acto espiritual, sino también el acto social de reconocerse unos a otros, de amarse en Cristo y buscar el bienestar de cada uno. No solamente el espiritual, sino el psicológico, el social, el realmente es vivir como una comunidad de hermanos que se ayudan, que se apoyan, que están unos por los otros, ¿verdad? Así que vemos lo amplio del sentido de esa celebración de la Santa Comunión que nos trae también aquí Juan en este Evangelio, en el capítulo 6, ¿verdad? Y en esta experiencia, ¿verdad? Pues recordemos eso, que no solamente una situación personal tuya cuando vas a la mesa, o individual. Está ese elemento. Y ese elemento es bien importante, porque realmente a veces nosotros necesitamos que Jesús nos levante de nuestras situaciones difíciles, ¿verdad? Y entonces recordar que Él llevó sobre sí mi dolor, mi angustia en la cruz, ¿verdad? Y venció. Pues eso personalmente, individualmente llega a nosotros. Pero también cada vez que, por ejemplo, uno ve, como en esta semana vimos la situación, y con esto estoy terminando, las situaciones de maltrato al niño, por ejemplo, ese padre que mató a ese niño, no sabemos, ¿verdad? Nosotros no podemos ser testigos de lo que ocurrió, ¿verdad? Pero lo que se nos cuenta por encima nos deja saber, ¿verdad? De que cada vez que se quita la vida de alguien, o se maltrata, o se abusa a alguien, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hay como si Jesús estuviera muriendo en ese momento, ¿verdad? Estuviera muriendo en ese momento. Es como si estuvieran crucificando a Cristo cada vez que hay un mal.
cada vez que hay un abuso, cada vez que hay una falta de equidad, cada vez que hay un desprecio por la vida del otro, cada vez que no se respeta la dignidad y la vida del otro ser humano, la que ocurre en distintas instancias, no es solamente de unos con otros, sino a veces son grupos con otros, ¿verdad? Como otra vez el verso, que no haya luchas fraternas, a veces son luchas fraternas las que se dan en estos días, con esto que se está dando en la pandemia. También es algo que es terrible, que estén peleando unos grupos o con otros, ¿verdad? Por cosas políticas, ¿verdad? Porque aquel político dijo esto, pues yo voy con él. O aquel político dijo esto, pues yo voy con él. Miren, es más allá de las discusiones políticas. Es la vida de nuestros prójimos lo que se está perdiendo en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a veces, pues, uno no puede estar tan fanático, uno tiene que crecerse, ¿verdad? En ese sentido. Y Jesús debe alimentar nuestra vida, o nutre nuestra vida, para que la tengamos en abundancia. Pues de esa misma manera, buscar la vida en abundante de nuestros prójimos, ¿verdad? Y si hay que ponerse mascarilla, pues ponte mascarilla. Si hay que guardar la distancia, guarda la distancia. Si hay que vacunarse, pues hay que vacunarse, ¿verdad? En otros momentos han habido experimentos, en otros momentos vacunas no han dado el grado, pero si ahora se comprueba, ¿verdad? Se comprueba de que los que no están vacunados son los que están ahora en los hospitales y los que están muriendo en su mayoría, pues mira, abre los ojos, porque la vacuna está haciendo su efecto. Que si hay que ponerle unos boosters después, o si que se, mira, eso se trabajará cuando llegue su momento, pero ahora la estadística te está diciendo de que los que no están vacunados son los que se están enfermando más, y la situación es que está subiendo la muerte de la gente por esa, entonces uno dice, Dios mío, es más allá de las discusiones de qué político tú vas a seguir. Mira, busca la vida que Jesús nos da en ese sentido. Y sé misericordioso con tu prójimo. Hay gente que a veces como que, no estoy vacunado y se saca la mascarilla frente al otro como para retarlo y para humillarlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta lucha fraterna si lo que estamos luchando por la vida? ¿Verdad? ¿Por qué arriesgar la vida de esa manera o desafiar la vida de esa manera cuando Dios lo que quiere es protegerla unos a otros? Es posible que no estemos de acuerdo, pero no tengamos que llegar a los extremos, ¿verdad? De que han habido hasta cantazos y le han caído gente encima, o los han perseguido buscándolos a la casa, hacerle escándalos en su casa o amenazarlos en su casa. ¿Qué es esto, Dios mío? Porque pensamos diferente. Tengamos un poquito de amor, ¿verdad? Y eso es lo que hace Jesús en la mesa. Es una mesa de amor, es una mesa de paz, es una mesa que busca la vida abundante para cada uno de nosotros en la vida eterna. Que así sea y que su paz, que sobrepuja tu entendimiento, guarde también tu corazón en Cristo Jesús. Amén.